Hola, buenas tardes, bienvenidos a Charla con Juan, sin Juan. Lamentablemente, Juan ha tenido un inconveniente de último minuto, por lo tanto, yo tengo el honor hoy de llevar el programa. Y digo que tengo el honor porque tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Guillermo León López Castellanos, es físico médico y responsable de la protección radiológica en la clínica Porto Azul. Bienvenido, Guillermo. Buenas tardes, Rosita. Igual para mí también es un placer compartir y que estar acá en charlas con Juan y Rosita en este caso. Y la verdad, pues muy encantado y de verdad que pues aquí a toda la disposición y con toda la energía. Bueno, Guillermo, yo aquí tengo que hacer pues una entrada emocional. Yo he Así, tenido el placer de conocerte desde que, como decimos aquí en Colombia, estabas muy chiquito, sí, iniciaste así es, tu Rosita. carrera. Eh, entonces, para mí siempre es una felicidad poder tener en el programa a la gente que hemos visto y que de alguna manera, espero yo, hubiéramos podido ayudar a crecer. Entonces, tengo la primera pregunta para ti, es, cuéntanos de dónde eres. eh, Eh, No, pues Rosita, pues yo soy de Tunja, Boyacá, yo empecé, digamos, yo estudié, digamos, física, fue pues una cosa más por mi madre. Yo en su momento, cuando estaba saliendo del colegio, ya en el último año de colegio, pues en su momento quería hacer supuestamente hacer curso de oficial en el ejército y estaba un poquito empecinado en eso. Hice, digamos, como las diferentes, digamos, accesos, o 2 veces lo intenté, no pude. Mi madre, ella me dijo, mira, yo necesito que tú sigas estudiando, pues yo sé que quieres estudiar una ingeniería o algo así por el estilo, entra a estudiar física, que eso te va a ayudar para eso. Entonces, mientras que hacía supuestamente lo que quería estudiar, empecé a estudiar física y pues la verdad me gustó el cuento. Era tan así que mi madre siempre me decía cada semestre que pues que ella le preocupaba demasiado sí, que yo hiciera una cosa que no me gustara, porque es una cosa sí. que, o sea, que yo iba a hacer toda mi vida y que ella sí quería que hiciera algo que realmente me gustara y pues la verdad le cogí la fin, me gustó mucho y me metí en el rol. Entonces, Bueno, tu mamá que se llama Rosita igual que yo, sí, 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 eso, y que ha igual. tenido, estoy en una temporada en que me gusta presumir mucho el apellido de mi mamá y por eso hago una mención de Rosita Castellanos, tu mamá. Ujú, sí, sí. Cuando yo te conocí, tú estabas empezando tu práctica en el Ujú, servicio sí, sí, Rosita. geológico, eh, pero luego, bueno, te vinculas con ellos y empiezas a trabajar en la que quizá es la instalación más importante que tiene Colombia, que es el almacén centralizado de desechos radioactivos. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Porque tú estuviste, digamos, en la génesis del proyecto más grande que emprendíamos en ese momento y No, te pues, tocó trabajar pues ajá. muchas cosas, ¿no? Sí, Te no, no, tocó. no, pues Rosita, la verdad, o sea, pues una vez, pues yo porque también me enfoqué, digamos, en la física médica, o no tanto en la física médica como estaba haciendo en su principio. Cuando yo estaba haciendo, pues, la universidad, podíamos tomar, digamos, ciertas modalidades para finalizar la carrera, ya sea la teórica, instrumental en su momento, y estaba la de aplicaciones, que en ese momento era con el profesor Telmo, y era, digamos, la utilización de ciertos materiales radioactivos en diferentes prácticas. Entonces ahí fue cuando empecé a conocer y me metí en el cuento, digamos, de la utilización y del material reactivo en diferentes prácticas, y ahí fue como que el encanto, y ahí partimos, digamos, la pasión o el encanto por, digamos, digamos, por este campo. Entonces ya tuve la oportunidad, o sea, yo hice mi trabajo de grado en su momento en un centro de aquí en Barranquilla, en su momento hace mucho tiempo, en la Clínica La Asunción, y me inició el trabajo Hernán Olaya y él acaba de salir allá de Ingiominas, del grupo, pues más exactamente el laboratorio, y él en su momento me dio la oportunidad o me avisó que estaban buscando personas
pues más o menos con un físico pues para Ingiominas, en el grupo de seguridad nuclear, protección radiológica, y ahí fue cuando conocí a Rosita y tuve la entrevista, y la verdad pues fue muy amena, pues no todos le tenían mucho miedo a Rosita, o aún le tienen Ay, miedo, Guillermo, no me pero hagas esta mala fama no, no, internacional. no, pero pues igual ahí empezó todo, se dio la oportunidad y para mí, la verdad, pues Ingiominas, digamos, me abrió, digamos, las puertas y empecé prácticamente a estudiar y a capacitarme, digamos, en todo el ámbito, porque pues en su momento estaba el almacén de desechos, pues nosotros le El decíamos viejito, el viejito, y sí. ya se generó, digamos, el proyecto con el organismo y los demás entes colaboradores con el DOE para hacer, digamos, el almacén centralizado de gestión de estos reactivos, y ahí empezamos, digamos, junto con Rosita y el grupo de seguridad nuclear de Geominas, trabajar en el tema, y pues la verdad fue, pues para mí, digamos, fue el inicio pues, Sí, de todo esto. ese fue un proyecto muy interesante porque fue como entender que Mm, estos proyectos que son de gran envergadura entonces, ahora, necesitan muchas exacto, fuerzas trabajando juntos. Bueno, exacto, pero entonces vamos a entrar un poco en materia en beneficio de nuestra audiencia. Yo exacto. hoy pues te hemos invitado aquí porque queremos un poco hablar contigo sobre los requisitos de seguridad física para la práctica de braquiterapia. Ok. Y particularmente la braquiterapia de alta tasa de dosis. Entonces, digamos de una manera sencilla y quizá rápida para que podamos abordar en profundidad los otros temas, cuéntanos qué es la braquiterapia. Pues Rosita, la orquídea, digamos, es una modalidad de tratamiento que se utiliza en radioterapia. Es una técnica en la cual se utiliza ciertos materiales radioactivos que mediante algunos aplicadores o sea, se puede colocar la fuente en ciertas posiciones dentro del tumor o muy cercano al tumor. Entonces, brachi viene del griego cercano, entonces es una braquiterapia de contacto o muy cercano al tumor, en la cual se utiliza, digamos, material radioactivo. Entonces hay ciertas modalidades de braquiterapia que puede ser intracavitoria, intersticial, y esto es, digamos, en forma general lo que es la braquiterapia como tal. Y ¿por qué hablamos de alta tasa de dosis y cuáles son Ah, las pues fuentes, digamos, no, más comúnmente Pues, usadas pues en este? Rosita, sencillamente porque pues en braquiterapia alta tasa de dosis se utilizan principalmente dos, pues se utilizan dos, que es el cobalto 60 y el iridio, pero el iridio es, digamos, como el más común. Hay muy pocas que utilizan cobalto, pero pues sí se utiliza también. ¿Y por qué? Porque estas fuentes radioactivas o estos materiales radioactivos tienen una característica muy específica, que es que tienen, o sea, o cuentan con una actividad, o sea, un parámetro que se denomina actividad específica, que lo cual lo permite que en pequeñas concentraciones o en pequeños volúmenes se pueda concentrar una alta actividad, y eso hace que, como se tiene que la actividad es proporcional a la tasa de dosis, si tienes una alta actividad, pues obviamente vas a tener una alta tasa de dosis, y eso se refleja en que tú puedes dar en los tratamientos altas dosis en tiempos cortos para buscar el beneficio terapéutico, y por eso es que se denominan, digamos, braquiterapia alta tasa de dosis. Y también para la comodidad del paciente, ¿no? Ah, no, claro, porque Porque son tiempos más cortos exacto, de sí, o sea, está más exposición. o menos está entre 10 bueno, si la fuente está nueva, puede ser 5 o 10 minutos, dependiendo, digamos, de Claro, la dosis, a máximo entre 30, exagerando 40 minutos, ya cuando claro, está la claro. fuente en desuso, porque anteriormente se utilizaban, digamos, fuentes de radio o de cesio Mm. 137, en donde los tiempos de tratamiento eran, digamos, más largos, de 3 o a 2 días, y ahí también, digamos, la exposición a la radiación, digamos, tanto para el trabajador como para el paciente, era un poco, pues era bastante. Entonces, eso se ha mejorado mucho, tanto para el paciente como para también el trabajador. De Esa fue la, una mejora también importante, ¿no? sí, 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 El poder aplicar las fuentes pues, remotamente, desde disminuyendo las tasas de tasas de dosis dosis. ocupacionales también. Exacto, Rosita. Eso, por ejemplo, es otro logro importante que tuvo Colombia en un momento, ¿no? Que
rápidamente se sustituyó todo el cesio que había por Ajá, sí, radio. pues, igual yo estuve, digamos, cuando estuve ahí en la parte de almacenamiento, pues haciendo el proyecto del almacén centralizado de gestión de desechos reactivos, tuve la oportunidad, digamos, de ir a recoger varias fuentes de cesio por lo mismo, y eso pues dio cabida para que, digamos, en la parte clínica o los diferentes hospitales, Mm. digamos, dieran este paso a esta nueva técnica que va en pro del paciente como tal, y pues también Claro, como uno. y también facilita la gestión del desecho radioactivo. No, Pero total. bueno, vamos a contextualizar. Vale, Rosita. Entonces, tú acabas de mencionar que, digamos, actualmente las fuentes típicamente más usadas son las fuentes de iridio 192, Ajá, las fuentes de cobalto 60. sí, Rosita. Eh, pues como todos, más o menos los que trabajamos en esta área sabemos, Sí, sí, sí. pues toda la construcción de un sistema de seguridad física inicia con la asignación de una categoría a la fuente radioactiva. Esta categoría pues es la relación entre la Las- actividad y el sí, valor de, que es la capacidad que tiene una fuente de hacer daño. ajá. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué categoría son las fuentes que se usan en braquiterapia actualmente? O sea, iridio O sea, 192 y cobalto Rosita, 60. o sea, ellas están, o sea, generalmente, digamos, las actividades nominales, o sea, cuando se llega al servicio, la de cobalto está alrededor de 2 curios y la de cesio está alrededor entre 10 o máximo, pero es muy raro el caso, exagerando, en 15 curios. Generalmente está entre 10, 13 curios y pues teniendo en cuenta esa actividad nominal con que llega, digamos, al servicio, se tiene que es una categoría 3 para este tipo de fuentes radioactivas, teniendo en cuenta las recomendaciones del código de conducta, como decía ahorita Rosita, que pues la relación entre la actividad y el D, entonces da más o menos alrededor de una categorización 3. Sí, sin embargo, fíjate que me gusta, digamos, este tema particular de la braquiterapia, porque permite muy bien ilustrar que no es tan cierta, digamos, la creencia que tenemos que hay una relación directa entre la categoría y el nivel de seguridad física. Ujú. Típicamente decimos que una fuente categoría 1 es nivel de seguridad A, Ya, que una fuente categoría 2 es nivel de seguridad B y que una fuente categoría 3 es nivel de seguridad C. Aunque yo sé que esa no es la situación de Colombia, típicamente a la mayoría bueno, de las eh, fuentes para la práctica de braquiterapia alrededor del mundo, o al menos en la región América Latina, se les asigna un nivel de seguridad B. Cuéntanos por ajá. qué, o sea, cuáles son esos Eh, o criterios. sea, o sea, pues de acuerdo a lo que, pues, como decía Rosita, o sea, igual, ¿por qué se le asignaría una categoría B? Sencillamente, o como yo lo veo ya, digamos, aquí como operario, es que, digamos, este tipo, o sea, lo que se busca es que es proteger el material radioactivo con fines dolosos como tal. Entonces, digamos, en el evento más dramático es cuando, digamos, se acepta o se recepciona la fuente radioactiva que tiene una actividad bastante alta y teniendo en cuenta esa actividad, digamos, en caso tal que se trate de hacer un acceso a ese material con fines dolosos o terroristas o con fines de dañar la integridad del material radioactivo, o esto pues ocasionaría, digamos, unos efectos determinísticos a las personas que estarían, digamos, cercanas o estarían, digamos, afectadas por este hecho. Entonces, bajo esas circunstancias, debería tener un nivel de seguridad B, que sería un nivel no tan, digamos, tan estricto como para una facilidad centralizada o una planta Claro. nuclear, pero pues sí debería tener ciertos requisitos de tal forma que se prevé ese tipo de eventos dolosos o terroristas que puedan ocurrir. ¿Tú crees que la portabilidad de las fuentes contribuye a que se cambie, digamos, el nivel de seguridad de C a B?
sea, estas son fuentes que son chiquitas, digamos, ¿cierto? Ujú, sí, sí, Que sí, sí. son bastante portátiles. ¿Tú crees que ese es un factor que se debe considerar cuando decimos, bueno, aunque esto es categoría 3 mejor movámoslo a un nivel de seguridad B para evitar una retirada no autorizada? Yo pensaría, pues, de acuerdo, Rosita, pues yo lo veo desde el punto de vista, digamos, cuando uno hace pues, digamos, o digamos, creando el servicio, lo que uno tiene que iniciar, pues, es por el análisis de seguridad. Entonces, el análisis de seguridad, pues, uno contempla los diferentes escenarios, tanto en el buen uso de la práctica como, digamos, en este caso, teniendo en cuenta la seguridad física de la fuente como tal. Entonces, dentro de esos eventos, digamos, uno lo que hace es tomar los casos más extremos. Entonces, si llegase a pasar, digamos, si se llegase a pasar o a violar la seguridad física de la fuente, y como lo decía anteriormente, digamos, cuando se recepciona la fuente, pues digamos que los efectos determinísticos serían bastante altos, porque pues obviamente la actividad es bastante alta y pues en tiempos muy cercanos o muy cortos, perdón, se va, digamos, impartir una alta dosis que puede generar, digamos, impacto, digamos, a la salud o con efectos determinísticos para la gente que está, digamos, involucrada. Entonces, bajo esas circunstancias, debemos contemplar y tener ciertos procedimientos como hay como procedimientos y además de eso dispositivos de seguridad como para minimizar, digamos, estos eventos y pues para mí sería importante, digamos, que se contemple como nivel B. Sí, claro, o sea, el que la fuente, digamos, si uno compara una fuente de braquiterapia con una fuente de cobalto 60 de Ah, no, teleterapia, pues no, no, exacto, exacto. obviamente la portabilidad de la fuente de braquiterapia Otra, otra facilitaría está, su remoción. exacto. eh, en el caso de las fuentes de cobalto 60, pues como en algún momento hemos tenido oportunidad tú y yo de conversar, de botar corriente, como Sí, decimos sí, sí, aquí en Rosita. Colombia, pues estamos hablando de unos periodos de Ya, semidesintegración largos que también ponen un factor. O sea, esto, digamos, es un poco como para mandarle el mensaje a nuestra comunidad, ¿cierto? sí, sí, A nuestra comunidad de isótopo, que no solamente, digamos, la actividad de la fuente es el factor determinante para la exacto. asignación de un nivel de seguridad. También tenemos que ver todos estos factores como los que hemos discutido en este caso y que pues para cada práctica hay como diferentes Es consideraciones, ¿no? Forma no, claro, química, dispersabilidad de la claro, fuente, todo este tipo, que por ejemplo es el caso del cesio. claro. Entonces, dicho esto, ya tenemos una práctica donde tenemos su nivel de seguridad B. Ujú. El objetivo de un nivel de seguridad B es minimizar la probabilidad de retirada no autorizada de los materiales radioactivos. Si tú acabas de introducir ese tema, porque obviamente esto, digamos, es el conjunto como de dos cosas, ¿cierto? Uno, digamos, el equipamiento o la tecnología que tenemos instalada en nuestra instalación y otro, Ujú. pues, este sistema de gestión donde están todos estos procedimientos, pues, que ustedes, los que hacen evaluaciones de seguridad, pues, llaman barreras administrativas, Tentativas. ¿cierto? Entonces, eh, ¿podrías darnos como unos ejemplos de qué tipo, digamos, de instrumentación debería tener una instalación de braquiterapia para cumplir ese objetivo de seguridad física? Pues Teniendo en cuenta las tres funciones, ¿no? De la seguridad o física. sea, pues sí, o sea, las tres funciones o los tres pilares, digamos, de la seguridad física, digamos, es como tener en cuenta, o sea, en caso tal que sea, pues, se atente contra ella, digamos, se tenga, digamos, un sistema de detección, o sea, se cuente con una adecuada, pues, con una demora y posteriormente con la respuesta como tal, como para evitar que se llegue a afectarse la seguridad física. Entonces, pues, teniendo en cuenta, digamos, para, pues, la detección, pues se deben contar, digamos, también con ciertos procedimientos que van correlacionados con la protección radiológica. Por ejemplo, el control de accesos o un procedimiento de control de acceso riguroso a la zona controlada. Entonces, que también está enfocado a la protección radiológica como tal. Ese es, pues, es un mecanismo de evitar, digamos,
que se atente contra la seguridad del material radioactivo. Además de eso, muchos de los servicios cuentan, digamos, con cámaras y de vigilancia o circuito cerrado de televisión que está monitoreado, digamos, por los vigilantes, y además de eso es 24 horas que ellos están en pleno, pues, observación y mirando, digamos, que no ocurra nada raro. Y hay unos que, pues, en los que yo he trabajado, en los que yo he estado, se han colocado, digamos, en la puerta de acceso ya del búnker, digamos, biometría, con el fin de que todas nada más tenga, digamos, acceso el personal involucrado en la práctica de braquiterapia, y pues obviamente va a quedar totalmente registrado el ingreso y el acceso, digamos, al búnker, y está, digamos, es una forma de controlarlo como tal. Digamos, ese tipo de barreras nos ayudan, digamos, a la detección en caso tal de que se trate de violar la seguridad física de las fuentes como tal. Y pues ya, digamos, la demora, digamos, para que, digamos, hay algunos centros que tienen, digamos, está, digamos, anclado el equipo de braquiterapia. Pues también están, digamos, las barreras físicas como digamos, el búnker como tal, las puertas que tienen su cerradura, digamos, ya es como lo he dicho anteriormente, las cerraduras magnéticas, o tienen seguridad, tienen eh, Accesos ya biométricos. biométricos, o si no, digamos, la llave es de seguridad como tal, o las cerraduras de seguridad como tal. Entonces eso hace retardar el acceso directamente al material radioactivo, y da el tiempo necesario, digamos, para que de pronto sea la respuesta, que es que los celadores pues llamen a la policía o llamen al oficial de protección radiológica, y al oficial de protección radiológica pues lo que hace es la tarea, digamos, de coordinar y llamar al ente, pues ya sea la policía en su momento o al cuadrante que esté más cercano, pues para que pueda llegar a mitigar y detener, digamos, la acción como tal. Entonces, digamos, así en forma general, digamos, serían como los tres pilares que se deben tener y contemplar, pues para que no se viole, digamos, la seguridad física, digamos, y además de eso, pues también que esté documentada, ¿no? Que esté metida, pues esté cobijada bajo pues digamos, para un sistema de gestión de seguridad, que sería, digamos, el objeto es proteger, digamos, la fuente radiactiva con fines dolosos o terroristas, perdón, que conlleven, digamos, a consecuencias radiológicas que puedan tener, digamos, efectos nocivos en la salud, pues, digamos, del personal o del público, y obviamente el medio ambiente. Has tocado dos puntos que a mí me parecen súper interesantes. Ujú. Digamos, el primero, y es la integración de sistemas, que digamos es un requisito de diseño. Sí, sí, ¿Cómo, sí. digamos, logramos la integración entre el sistema de protección radiológica y el sistema de seguridad física? Que eso obviamente pues es una expresión de la interfaz entre Sí. las dos áreas. El ejemplo que diste, por ejemplo, de los detectores en la salida del búnker donde está, digamos, el equipo es un ejemplo típico de eso, ¿no? No sé si Porque, eso sí está. digamos, ese es un detector que está Claro. ahí por el tema de protección radiológica, pero que siempre te constituye una alarma si hay una movilización de la fuente Sí, no, claro, sí. de adentro hacia afuera. Y por Entonces, ejemplo, pues igual lo que acaba de decirte también, por ejemplo, el monitoreo radiológico. Entonces, por ejemplo, hay veces que cuando se hace el cambio, el recambio de fuente radioactiva, inmediatamente la fuente que sale en desuso no se va al proveedor o no se reexporta. Entonces uno tiene un almacenamiento temporal para ese tipo de fuentes que están en desuso, y pues obviamente si uno hace pues digamos, eso se va a demorar más de 1 o 2 meses, pero pues uno hace el monitoreo, tiene sus registros, y cuando lo vuelve a hacer y si ve que de pronto hay una disminución de la tasa de dosis, pues eso refiere a que ha pasado claro, algo, o de pronto que haya una subida, es que de pronto haya una pérdida de blindaje. Entonces ya sea que sea la pérdida, o
o el robo del material radioactivo, o que de pronto, digamos, haya un blindaje esté afectado y las tasas de dosis se han elevado. Entonces, eso da, digamos, alguna garantía para tomar las medidas necesarias y pertinentes para, pues, digamos, para evaluar lo que está pasando. Sí, que ese monitoreo de todas maneras también es un poco como una verificación, entre Entre comillas, de comillas, inventario, mensual. ¿no? No, Porque también, claro, claro, o sí, sea, que es, digamos, otro de los elementos comunes entre la protección introducción radiológica biológica. y la seguridad física. Y el otro tema que me parece que es importante, de los que has mencionado, para que elaboremos un poquito sobre eso, es el sistema de gestión de la seguridad física, que como tú bien has dicho, pues se establece a través de un cuerpo de procedimientos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entre pues los que tenemos una gran variedad, ¿no? Desde Sí, como sí, los que sí, tú sí. has mencionado, control de accesos, delimitación de áreas, Ya, control de inventarios, inventario. mantenimiento de equipos. Digamos, esto normalmente está expresado en un manual de seguridad física, que pues es evaluado por el regulador para su aprobación. Digamos, el manual de seguridad física es la descripción de todo el sistema, incluido la gestión. Y aquí es importante para nuestros estudiantes de nuestro colegio, Ajá. el manual de seguridad física es una de las recomendaciones del organismo, ¿no? Que Sí, no, sí, 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 no. está en la guía de seguridad física, la NSS 11G. Ok, Es una muy buena guía para la elaboración del manual de seguridad. porque te establece los capítulos, más o menos qué contenido debes tener en cada capítulo. Entonces, eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido, pues, tu experiencia, digamos, en la elaboración de esos manuales. ¿Ha sido fácil, Mm, difícil? No sé. No, pues, bueno, Rosita, no sé, o sea, lo que yo, y como siempre, pues, o sea, yo trato de ser, digamos, un poco, digamos, pragmático y, digamos, trato, digamos, como lo bien decía, si uno hace un buen análisis de seguridad, o sea, de ahí parte todo. Entonces, la idea es que, digamos, uno haga a conciencia, digamos, el análisis de seguridad, de tal forma que uno realmente tenga en cuenta los eventos y, digamos, se tenga en cuenta, digamos, también las barreras con que uno puede contar, y de tal forma que ahí uno puede empezar a hacer su manual de seguridad como tal. Entonces, partiendo de un buen análisis de seguridad, podemos llegar a un buen, y teniendo en cuenta, digamos, el contexto como tal. O sea, yo no puedo, digamos, pedir, digamos, que 10 o 20 sensores de movimiento, o a veces no es necesario, digamos, en braquiterapia, sino pues comparándolo como es una instalación, digamos, de nivel A. Entonces puedo contar, o sea, puedo hacerlo, y puedo demostrar, o puedo tener una buena seguridad física, teniendo en cuenta algunas barreras. Por ejemplo, una buena puerta, digamos, generalmente las puertas son blindadas o tienen plomo, pues por aquello de la protección radiológica y para disminuir los niveles de radiación. Eso también depende, digamos, de las dimensiones del búnker como tal, y eso me permite, digamos, que es una barrera para, digamos, de demora, que, pues, para que ingrese, digamos, en el momento que se trate de violar la seguridad física. Y si yo cuento con una buena cerradura o con biometría, pues obviamente eso me va a ayudar bastante. Además de eso, si yo tengo, como lo decía anteriormente, un control de acceso estricto y que lo cumpla, porque hay veces que nosotros colocamos muchas cosas que realmente no cumplimos. Entonces yo Ujú. prefiero que hagamos lo necesario, pero que se cumpla. Entonces, porque hay veces nos llenamos de muchos formatos, de muchos procedimientos, que a la hora la verdad, pues no los vas a cumplir. Entonces, yo digo que o sea, pueden ser 5 o 6 medidas, pero que esas medidas, si se van a cumplir siempre, obviamente eso va a minimizar la probabilidad de ocurrencia de que se viole la seguridad física en braquiterapia como tal. Entonces, por ejemplo, como decía Rosita, en primera medida, pues una adecuada señalización. Eso, pues todo es visual, y eso, cuando dicen peligro, riesgo de radiación, eso asusta un poquito. Entonces, eso Sí. pues les puede dar miedo, digamos, en el momento de que quieran Bueno, entrar. eso es algo que en un momento fue considerado función de seguridad física y ahora ya no lo es, que Mm, es Pues, disuasión, ¿no? ajá, Que es sí, 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 como, eso es, pues, como diríamos,
coloquialmente meter el miedo. Exacto, Rosita, o sea, como lo decía. Y lo otro, pues Rosita, digamos, el manual de acceso, pues que sea riguroso, digamos, en el mantenimiento o gente, digamos, que sea de la misma clínica que pues acceda, digamos, a hacer alguna actividad ya que no tenga que ver con el material radioactivo, pues que esté, digamos, debidamente autorizada, que quede registrado y que Tú ahí, en tú el... ahí, tú ahí tocas un punto interesante, ¿no? Porque como que a veces se tiene la idea que todo el que trabaja en el mismo espacio que uno eh, Ujú, debe tener como el mismo nivel de acceso a las zonas no, no, controladas. Y eso no no, es real, no, no, porque no. incluso desde el punto de vista de la protección radiológica, tú lo sabes, ¿cierto? Sí, 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 Todo Rosita. el que no trabaja directamente ahí es público. Exacto. Entonces, Y y se debe siendo tratar como público, eso. exacto, y debe ser tratado como público y necesita ser avalado su acceso por el oficial de protección radiológica y si hay un responsable de seguridad física, pues un Ajá. responsable por la seguridad física. Todo esto que tú me dices me parece muy interesante porque has puesto, digamos, en el tintero un tema que como regulador yo viví, ¿no? Sí, Y sí, sí, Rosita. es que a veces creemos que entre más cosas le entreguemos al regulador, el regulador de pronto va a quedar más impresionado Sí, sí, no, con no, no. eso. Y finalmente, pues eso es una espada de doble filo, Sí, porque sí. como tú bien acabas de decir, entre tú más procedimientos te inventes, pues más cosas vas a tener que cumplir. Y lo que tú le pones al regulador en el escritorio, él te lo evalúa, Sí, ¿sí? sí, no, no. Totalmente, Entonces, Rosita. Entonces, entonces, igual, digamos, sí, digamos, perdóname. no, no, perdón, Rosita. Y entonces eso nos lleva al otro tema que es el enfoque graduado. O sea, tú debes diseñar el sistema que de verdad necesitas, tal y como tú lo has dicho varias veces a lo largo de esta charla contigo, y es, hay que ser pragmático, hay que trabajar sobre lo que yo Eso sí, tengo, no, claro. sobre la actividad real con la que estoy trabajando y obviamente con el análisis probabilístico Ujú, de que los eventos que estoy postulando ocurran, bien sean desde la protección radiológica o lógica, bien o la sean desde la seguridad seguridad. física. Creo que ahí tocaste un punto muy importante y es un mensaje eh, bien poderoso, o sea que el sistema no tiene por qué ser complicado. Lo No, que no, tiene que ser claro. es un sistema que sea de verdad el que tu instalación necesita, Exacto, ¿cierto? sí. Sí, no, y como le decía Rosita, yo creo que uno haciendo un buen análisis de seguridad, eso te lo da, porque pues hay veces que colocamos, pues, digamos, en braquiterapia, digamos, hay como 146 o un poco más de eventos, pues teniendo en cuenta durante la práctica, como digamos, en violación de la seguridad física, y pues hay muchos que no, pues, no son pertinentes de acuerdo a lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, hay unos eventos que de pronto hay centros que de pronto no tienen la capacidad, digamos, o de hacer braquiterapia pues, intersticial, entonces pues no es necesario y pues dentro de la práctica como tal, entonces uno tiene que pues digamos aterrizar, digamos, ese análisis de seguridad, digamos, a lo que uno hace y lo que va a hacer y también Claro, a las condiciones económicas, porque pues yo sé que hay unos centros que tienen, digamos, más robustez económica que otros, pero pues yo lo que digo es que se puede tener una buena seguridad física, digamos, de acuerdo, digamos, tanto económica, o sea, digamos, viendo el aspecto económico como, digamos, dentro de la instalación para, claro. digamos, cumplir y que sea un poco más práctico. Yo quiero hacerte una pregunta, y, o sea, ¿cuál dirías tú que en tu experiencia, digamos, en los trabajos que has tenido, que sé que has trabajado en varios servicios de radioterapia aquí en Colombia, ¿cuál sería como la dificultad mayor que has tenido que afrontar al implementar un sistema de seguridad física? Eh, Técnica, económica, la resistencia de las personas, la capacitación, porque si bien es cierto, como es un tema nuevo, de pronto ahí hay vacíos. ¿Cuál dirías Ujú. tú que sientes que fue tu mayor dificultad en eso? Pues no sé, Rosita, o sea, la verdad no sé tanto, o sea, yo creo que hay veces que de pronto a veces la parte administrativa, digamos, de pronto a veces le cuesta un poco entender eso, pero pues, como dice Rosita, dando una buena explicación y además de eso, pues muchos de ellos, cuando pues ya uno les muestra, digamos, el que, digamos,
el párrafo donde pues el mayor responsable, Así, digamos, del material radioactivo es el el representante responsable de... legal. Entonces, pues no es una forma de asustarlos, sino también de concientizarlos de tal forma que igual pues ellos, digamos, estén en pro de, digamos, de hacer las cosas lo mejor posible, pero pues digamos, ya en el momento que ellos entienden, o sea, no hay ningún problema, o sea, todo ya fluye mucho mejor, pero pues igual Claro. hay veces que, pero pues igual, Igual sigue siendo un problema de cultura de seguridad, ¿no? ajá, sí, 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 Rosita. Y creo que ahí todavía tenemos como un camino largo que recorrer. No, no, sí, sí, Eh, todo es un proceso, y lo que dice sí, Rosita, a medida que, digamos, de capacitación, de conocimiento, digamos, digamos, de los efectos que puede ocurrir, digamos, con una mala manipulación del material reactivo, pues ellos se dan cuenta y pues créeme que pues en su momento van a hacer, digamos, lo pertinente, pues para, digamos, y minimizar ese ¿sabes riesgo. qué pienso yo, digamos, en todos estos años como caminando este tema? Y es que pienso que a veces los representantes legales no tienen muy claro eso que tú acabas de decir, o sea, que ni siquiera es que haya, digamos, como, como una intención negativa, sino Sí, que sí, no sí. saben que, digamos, que ante la ley son los responsables primarios por la Ujú. seguridad, Sí, sí, pero que sí. además, digamos, el tono que ellos como líderes en sus organizaciones le den a la seguridad, pues obviamente se va a ver reflejado en todo el desempeño. Memo, estamos casi que llegando al final No de digas, este Rosita. encuentro sin dolor. Te toca hacer la pregunta estrella de este programa. No digas, Rosita. ¿Tú crees que la amenaza es real? O sea, ¿tú crees que existe una amenaza, que existe, digamos, como esta idea mundial de querer atentar contra los materiales radiactivos en cualquiera de sus dos formas? Tú sabes que en la seguridad Ujú, física pues hay dos tipos de eventos ujú. claramente identificados, que es o la retirada no autorizada o el sabotaje. Eso ¿Tú, está. tú consideras que es real esa amenaza? O sea, pues, la verdad es una pregunta un poco, pues, pues para mí, digamos, o Es sea, como yo lo filosófica. veo, no, no, sí, 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 un poco, o sea, yo lo veo, o sea, como yo lo veo, o sea, yo lo veo que sí es real, pero digamos, o sea, es real como tal, que pueda pasar en otros lados, que lo puedan suceder, pero digamos, yo la veo muy remota, digamos, en las instalaciones que yo he trabajado, yo digo que aquí en Colombia, digamos, yo lo veo muy remoto, o muy, pero pues igual cuando hay una amenaza, un riesgo, pues la idea es minimizarlo porque pues que sea lejano o que de pronto no nos toque, pueda que en algún momento inesperado pueda que pase algo y pues digamos tengamos dificultades y como está ese riesgo latente que está muy lejos, pues para mí está muy lejos de Sí, nosotros, es tu pero pues opinión. pero obviamente si lo está, pues obviamente sería, digamos, contar, digamos, con los mecanismos y con digamos, los análisis pertinentes para minimizar ese riesgo, ¿no? Como en toda actividad, Ahora, si hay un digamos que riesgo, hay que contar, digamos, con los sí, procedimientos adecuados, digamos, con todas las medidas necesarias para mitigar y evitar que suceda que de pronto esté muy lejano a lo que le puede suceder o lo que pueda llegar a pasar, digamos, a que traten de robar o que atenten contra la integridad del material reactivo para ocasionar, digamos, una emergencia radiológica, pues lo ve uno lejano y muy, 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 muy lejos de, digamos, de donde yo he trabajado, pero pues que está latente. Entonces, bajo esas claro, circunstancias, pues yo diría, es mejor tener, digamos, todo el mecanismo de protección y de seguridad física de tal forma que pues no ocurra. Así, digamos, la claro, o sea, probabilidad sería muy pequeña. siendo fácticos, si la probabilidad no es igual a cero, hay que hacer Exacto, tal algo. cual. Sí, 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 Rosita. O sea, tal cual, o Guillermo, sea, yo te agradezco mucho el tiempo no, que nos Rosita, has no, no, dedicado. no. Créeme que para mí este ha sido como un espacio de felicidad y orgullo, o sea, porque Mm, todos ustedes son como mis hijitos. no, no, Rosita, para mí también, Rosita, yo sé que, pues yo sé que empecé y mis inicios de todo esto fue con Rosita y Jorge Vallejo y los del grupo de seguridad en su momento, Rosita, y de verdad que yo encantado. Y pues la verdad sí, sí, ahí espero que pues haya servido y haya sido productiva y la Muchísimas verdad muy, gracias. muy encantado, Rosita, de la invitación Estoy y de segura de verdad, que así fue porque de todas maneras es muy importante también conocer el punto de vista de ustedes, los no, que en las instalaciones cada día
lidian con los sistemas, con los Bueno, sí, requisitos claro, del Rosita. regulador. Muchísimas gracias, Guillermo. Te mando un abrazo No, Rosita, también un abracito y un beso gigante, y Rosita. Muchas gracias por muchos todo. éxitos en todo Vale, lo que Rosita. emprendas de aquí en adelante. Lo mismo, Rosita. Un abracito. Dios me bendiga. Amén. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero invitarlos a nuestro próximo episodio de Charlas con Juan, que será el 21 de abril. Vamos a tener un tema súper interesante, súper novedoso. Vamos a hablar de seguridad de la información y ciberseguridad. Vamos a tener un invitado de lujo, vamos a tener al señor Renato Tavares, él es inspector de seguridad nuclear en la Comisión Brasilera de Energía Nuclear, así que no se lo pierdan porque va a ser muy interesante. Este es un tema, digamos, muy actual y para que entendamos, ¿no? Cómo manejar este tema donde últimamente se ha determinado que la información es uno de los blancos a proteger en sistemas eficientes de seguridad física. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un buen resto de día.